Bueno, buenos días. En este nuevo módulo de la Diplomatura en Bioquímica Clínica en el área de hematología de la Universidad Católica de Cuyo, en este módulo vamos a ver el estudio de la serie plaquetaria. Para retomar un poco el concepto y entender cómo se desarrolla esta serie, tenemos que retomar conceptos anteriores, vertidos en clases anteriores, haciendo alusión a lo que es la hematopoiesis. Entonces, para recordar rápidamente, la hematopoiesis es el proceso por el cual se produce la formación de células sanguíneas. Dentro de esta hematopoiesis tienen lugar la formación de las diferentes líneas celulares o células que vamos a encontrar en sangre periférica, y tiene como función esta actividad hematopoyética el mantener las cifras de leucocitos, hematíes y plaquetas dentro de niveles y límites fisiológicos. Actúa con mecanismos compensatorios ante diversos estímulos como infecciones, hemorragias y la necesidad del organismo de mantener una homeostasis, en este caso de las diferentes líneas celulares, como decíamos recién. En este esquema, para recordar, lo que tenemos ejemplificado es el desarrollo de las diferentes series, y lo que me interesa recalcar en esta clase en particular es la generación de la serie plaquetaria a partir de una unidad formadora de colonia eritrocítica granulocítica, la posterior formación de colonias formadoras de células granulocítica, eritrocítica, monocítica, megacariocítica, eritroblástica y granulocítica. Y como vemos acá, finalmente, a partir de esta célula formadora de colonias megacariocíticas se forma el primer elemento reconocido en el microscopio óptico, que es el megacardioblasto, el cual en su maduración da origen al promegacariocito, luego al megacariocito granular y finalmente al megacariocito liberador de plaquetas, y que es el desprendimiento del citoplasma de este megacariocito a nivel medular, me refiero a médula ósea, el que genera el nivel de plaquetas circulantes. Este megacariocito liberador de plaquetas tiene la particularidad de liberar inclusive sangre periférica, lo que se denominan proplaquetas. Más o menos se liberan entre 6 y 8 proplaquetas por megacariocito, y cada una de esas proplaquetas puede dar origen a 1200 plaquetas. A la vez del citoplasma pueden liberarse por diferentes estímulos estos restos o estos trozos de citoplasma de este elemento que da origen a las plaquetas. Bueno, para recordar nuevamente un poco la distribución topográfica de los elementos de la hematopoiesis, recordemos que el tejido hematopoyético se ubica o se sitúa entre los espacios extravasculares entre los senos, donde la distribución de los distintos tipos celulares es muy constante. Así vemos, por ejemplo, en este esquema, que los eritroblastos tienden a acumularse cerca de los sinusoides y se agrupan en islotes rodeando a los macrófagos, elemento que le cede o actúa como célula nodriza y le proporciona la ferritina a estos eritroblastos por el proceso de rofeocitosis, así se dice. La granulopoiesis se ubica en la parte más central de los senos, de los espacios intersinusoidales. Por ejemplo, el tejido linfático o linfoide no tiene una distribución específica, y los megacariocitos se localizan en la proximidad de los senos de la médula, como estamos viendo allí en el esquema, y esta pared endotelial es atravesada por el citoplasma megacariocítico, y mediante este traspaso endotelial ese citoplasma alcanza la luz sinusoidal, y la generación de plaquetas o el desprendimiento del citoplasma de este megacariocito pasa directamente a circulación, y es lo que da origen a las plaquetas, como decíamos anteriormente, primero en el estadio de proplaqueta, y a su vez esto se transforma en plaquetas en sangre periférica. Para verlo un poco más a nivel esquemático, aquí tienen una foto real
con objetivo de inmersión de un megacariocito productor de plaquetas. Aquí vemos cerca el sinusoide, la luz del vaso, y este citoplasma, a través de este traspaso transendoterial, genera, o a través de su fragmentación citoplasmática, genera que estas proplaquetas, primer estadio de proplaqueta, ingresen directamente a la circulación, donde terminan su segmentación para transformarse finalmente en plaquetas, fundamentalmente a nivel circulatorio pulmonar. Y allí es donde logramos generar de cada proplaqueta unas 1200 plaquetas, que es lo que mencionábamos anteriormente. Bien, esta morfología que estamos viendo en pantalla es típica de un megacariocito maduro, productor de plaquetas. Recordemos la cantidad de plaquetas que podían ser desprendidas o generadas por cada proplaqueta que se liberaba a circulación, y lo que intentamos mostrarle con esta fotografía es una morfología normal de un megacariocito productor de plaqueta en su microambiente hematopoyético en médula ósea. Para ver un poquito más de morfología, aquí en esta diapositiva tienen la comparación de lo que es un megacariocito normal, productor de plaquetas, como veíamos recién, rodeado de diferentes elementos medulares, como pueden ser linfocitos, eritroblastos ortocromáticos, elementos de la serie granulocítica y demás. Y en comparación, fíjense cómo tienen estos lóbulos citoplasmáticos, los que son, son las prolongaciones que van a dar luego lugar a la formación de las proplaquetas, y en comparación, como decía recién, un megacariocito normal pero inmaduro, donde el elemento es más pequeño, básicamente o prácticamente no tiene citoplasma visible, tiene un núcleo más condensado, y es como se observa normalmente un megacariocito normal inmaduro en médula ósea. Fíjense además la fuerte coloración e intensidad basófila citoplasmática que tiene en comparación con el megacariocito normal o más maduro. Esto es simplemente para que lo tengan a modo de ejemplo en la morfología. Si bien es prácticamente no frecuente o no posible ver estos elementos de sangre periférica normal, sí en algunas neoplasias hematológicas podemos ver este tipo de elementos, principalmente más inmaduros, circulantes. Bien, entonces avanzando un poco con lo que es la fisiología y la exploración de la hemostasia, debemos comenzar a hablar del endotelio. El endotelio es una barrera estructural entre la circulación y el tejido a irrigar, que está compuesto por aproximadamente entre 1 y 6 por 10 a las 13 células, con un peso aproximado de 1 kilogramo y una extensión de unos 10.000 metros cuadrados, es decir, es una barrera muy extensa, cuyo rol fundamental es la regulación del flujo sanguíneo mediante la liberación de vasodilatadores, como pueden ser el óxido nitroso, las prostaciclinas, y vasoconstrictores como la endotelina, el factor activador de plaquetas conocido como PAF. El papel que tiene el endotelio básicamente en la coagulación y la fibrinólisis es el transporte de sustancias nutritivas. ¿Para qué? Para ejercer su función principal, que es facilitar el flujo sanguíneo, y para ello exhibe una superficie antitrombótica que inhibiría la adhesión y agregación plaquetaria y por lo tanto la formación de trombos en condiciones fisiológicas. Está bien, exhibe esta superficie antitrombótica, lo cual, como decíamos, inhibe esta agregación plaquetaria en condiciones fisiológicas. Entonces tiene o ejerce un equilibrio entre propiedades procoagulantes que posee y propiedades anticoagulantes. Todo ello, o su equilibrio, es lo que se denomina como equilibrio homeostático. Otro de los principales actores de la hemostasia es sin duda las plaquetas. Las plaquetas son pequeñas células discoides anucleadas procedentes de la fragmentación citoplasmática de los megacariocitos, como vimos en diapositivas anteriores. Su tamaño promedio, o el intervalo promedio de tamaño de estas células anucleadas, va de 1,5 a 3,5 micras. Acá claramente se puede ver la diferencia de tamaño entre una plaqueta normal circulante y un glóbulo rojo promedio de tamaño normal. Fíjense que es bastante la diferencia, y recuerden que normalmente en promedio un glóbulo rojo mide cerca de 7 micras, el promedio da entre 6 y 8 micras.
pero fíjense acá claramente cómo uno podría decir que la plaqueta es prácticamente entre 8 y 10 veces más chica que un glóbulo rojo normal de tamaño normal. La estructura general plaquetaria no contiene núcleo, como decíamos recién, están rodeadas por una membrana que es una bicapa lipídica, lo cual es muy importante y tiene componentes muy importantes para mantener este equilibrio homeostático y ejercer su función de agregación, etcétera, que vamos a ver más adelante y mencionar algunas patologías cuando esto no se cumple. Y junto a la membrana externa yace la banda marginal de microtúbulos, las cuales contribuyen a preservar la forma de la plaqueta y se despolimeriza cuando la agregación comienza, es decir, cuando estas plaquetas comienzan a agregarse para generar el trombo o lo que se conoce como trombo hemostático. El citoplasma central está poblado por 3 tipos de granos plaquetarios, los cuales son muy importantes y vamos a mencionar más adelante: los granos delta, alfa y lisosomales. Y finalmente posee un sistema tubular denso y el sistema canalicular de membrana, el cual se comunica con el exterior, es decir, que tiene una estructura bastante compleja, cuyos componentes es importante que estén preservados y conservados para mantener una fisiología o un equilibrio en esa homeostasis plaquetaria. La membrana plaquetaria, como decíamos recién, otros constituyentes son el colesterol, los fosfolípidos, predominando la 5-metilina y fosfatilcolina, glucolípidos y al menos 9 glucoproteínas, entre ellas las designadas como GP1 y GP9, que es de la membrana plaquetaria y el sitio de interacción entre el ambiente plasmático y la pared vasodañado. Este complejo es muy importante, ya vamos a ver en qué patología se encuentra deficiente. Y otro componente importante es el sistema contráctil plaquetario, que comprende el sistema microtubular denso y los microfilamentos circunferenciales, que mantienen la forma de disco y le permiten y le otorgan a esa plaqueta la deformabilidad también, similar a lo que sucede con la membrana del glóbulo rojo. El principal constituyente de este sistema contráctil es la actina, y además están presentes la miosina y la calmodulina, que es lo que le permite o le da la unión al calcio, que es el principal ion que es muy importante en todo lo que es la activación de la cascada de coagulación y demás. Bien, decíamos entonces que el componente principal o uno de los componentes principales de la hemostasia son las plaquetas, y lo que tenemos representado aquí es la acción primaria o la hemostasia primaria, que sucede cuando el flujo sanguíneo no está íntegro o la pared endotelial no está íntegra. Entonces, en condiciones hemostáticas, las plaquetas circulantes no interactúan con la superficie endotelial y circulan libremente. Ahora, cuando se produce un daño, por ejemplo, se produce un proceso hemorrágico por un daño en la pared endotelial, el primer paso que va a suceder en este proceso de taponamiento va a ser la adhesión plaquetaria, donde después de esta adhesión plaquetaria rápidamente se activarán las plaquetas y darán lugar a la formación de el trombo plaquetario o el trombo homeostático. El proceso de adhesión básicamente se puede dividir en una fase inicial de contacto y en una fase posterior de extensión de las plaquetas sobre el endotelio vascular, que es lo que tenemos aquí esquematizados. Este proceso es muy eficaz o bastante eficaz en condiciones de flujo sanguíneo, ya que las plaquetas se disponen en la periferia de los vasos sanguíneos, como estamos viendo aquí, no en el centro sino en la periferia, y aumentan su disponibilidad para generar esta agregación plaquetaria. En estas condiciones, las plaquetas inactivas se unirán al suelo endotelio a través de interacciones entre el complejo glucoproteico plaquetario que veíamos recién, los componentes, y el factor de von Willebrand, que es otro factor necesario para esta interacción, que es el que tiene diagramado aquí, que se encuentra en la pared del endotelio vascular, y generarán esta primera reacción para formar finalmente el tampón homeostático primario. Finalmente, entonces, en este punto el factor de von Willebrand y la glicoproteína 1B se unirán por zonas de anclaje para las fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3, y una vez que las plaquetas se adhieren a través de esta glicoproteína 1B, se produce la activación plaquetaria mediante productos de secreción como ADP, adrenalina o moléculas de superficie como el colágeno,
y se producirá un cambio conformacional de la glucoproteína de membrana GP2B3A, que como decíamos recién es muy importante en uno de los déficits plaquetarios que ya vamos a ver más adelante. Este hecho favorece la interacción de las plaquetas con el factor de von Willebrand y por lo tanto aumenta la extensión de las plaquetas sobre el endotelio, que es lo que estamos viendo aquí esquemáticamente. Este cambio conformacional también va a permitir la interacción de las glicoproteínas 2B3A con el fibrinógeno, otro componente del endotelio, lo que facilitará aún más la agregación de las plaquetas. Durante todo este proceso de adhesión y agregación se produce, debido a cambios en el estado de polimerización del citoesqueleto plaquetario, un cambio de forma en la plaqueta, pasando de la forma discoidal convencional a la esférica. Hay una contracción y se desarrollan prolongaciones pseudopódicas o son prolongaciones citoplasmáticas o continuaciones citoplasmáticas, y la secreción activa del contenido de los gránulos plaquetarios, que es lo que se denomina reacción de liberación. La agregación plaquetaria también requiere la presencia de cationes y fibrinógeno, como decíamos recién, y a medida que se va generando toda esta reacción, la unión de la proteína GP2B y la 3A con el fibrinógeno forma unos puentes de unión entre las células, y de esa manera se produce la agregación, que es lo que está diagramado aquí. Los productos liberados en esta reacción inducen la activación de las plaquetas circulantes, lo cual facilita la formación de agregados plaquetarios, es decir, el trombo plaquetario, que es lo que vemos allí. A medida que se va generando la trombina, a medida que esto sucede, se va generando la trombina, que es lo que se convertirá, finalmente el fibrinógeno en fibrina. Ya lo vamos a ver en una diapositiva siguiente, en la cascada de coagulación, y los agregados de plaquetas se contraen y se fortalecen y solidifican la unión del trombo. En esta interacción o en estas reacciones, las glicoproteínas de la membrana plaquetaria son muy importantes, y aquí las tienen resumidas. Son las integrinas, las glicoproteínas ricas en leucinas, las selectinas, la GP1A, el complejo GP2B3A, que es el que decíamos recién, y la glicoproteína 4. Las integrinas son complejos heterodiméricos, alfa 1 beta 1, alfa 2 beta 2 y alfa 2 beta 3, y alfa beta 3, que intervienen en interacciones célula-lámina basal o célula-célula. Sus ligandos contienen un motivo común de arginina, glicina y asparagina, y pueden tener ligandos únicos o múltiples. Entre los más importantes está justamente la glicoproteína 2B3A, dentro de este complejo de glicoproteínas, lo importante es que su formación es dependiente de calcio. Como decíamos recién, es un ion muy importante en todo lo que es los fenómenos de coagulación y fibrinolisis. Actúa como receptor del fibrinógeno, del factor de von Willebrand, la fibronectina, ya lo mencionamos recién, implicado en la unión plaqueta-plaqueta en la agregación, en el fenómeno de agregación que veíamos recién en el esquema. Bueno, es un complejo que es diana o target de tratamientos antiplaquetarios. Es deficiente en pacientes con trombocitopenia de Glassman. Esta es la patología específica que tiene como problema justamente el déficit de este complejo. Las funciones generales de estas glicoproteínas es que son mediadores de los procesos de adhesión y agregación plaquetaria, actúan como receptores para ligandos extracelulares, participan en el reconocimiento y fagocitosis, en la unión de proteínas del complemento, en la identidad antigénica, median procesos de transporte de membrana, funcionan como enzimas o como antiproteasas, actúan en la estabilización de la membrana del endotelio y contribuyen a dar carga a la superficie. Bien, entonces para mencionar un poco más en detalle lo que acabamos de ver en esta diapositiva, vamos a hablar del fenómeno de coagulación, que es uno de los fenómenos o procesos más importantes dentro de la fisiología de la hemostasia, y lo podemos definir como un conjunto de reacciones que llevan a cabo la formación de fibrina, la cual es una proteína insoluble que evita la pérdida de sangre cuando un vaso sanguíneo o un vaso se lesiona. Según su función, es que podemos clasificar a estas reacciones como reacciones procoagulantes
reacciones anticoagulantes o reacciones fibrinolíticas. Las reacciones procoagulantes son aquellas que conducen a la formación de fibrina, evitando la pérdida de sangre. Las anticoagulantes son las que regulan la coagulación, evitando una coagulación generalizada, lo cual tampoco es bueno y se perdería un poco el equilibrio de esta hemostasia. Y las reacciones fibrinolíticas son aquellas que eliminan la fibrina cuando ya no es necesaria, restableciendo, una vez que se generó el trombo y se restablece el flujo sanguíneo, se elimina esa fibrina o esa proteína insoluble que ya no es necesaria y entorpecería más que favorecer el flujo sanguíneo normal. Dentro de este equilibrio importante y de este proceso de coagulación está compuesto por los factores de coagulación, que son proteínas, en su mayoría de síntesis hepática, que se encuentran en la sangre como simógenos inactivos, es decir, que circulan bajo su forma inactiva, pero se activan y se transforman en enzimas con actividad serin-proteasa, principalmente mediante proteólisis limitada de estos compuestos inactivos. Esto se realiza a través de reacciones encadenadas, donde el producto de la primera reacción actúa como enzima de la segunda reacción y así sucesivamente. Bien, entonces, siguiendo con la explicación de la coagulación, vamos a entrar a hablar y ver en detalle lo que es lo que se conoce como cascada de la coagulación. La coagulación es un fenómeno, como decíamos recién, que se produce, cuya referencia central o acontecimiento central es justamente la formación de esta proteína que se denomina trombina, que actúa sobre el fibrinógeno para producir fibrina finalmente, y este coágulo es posteriormente fortalecido por la acción de entrecruzamiento que ejerce el factor 13 activado, que asimismo es activado por la propia trombina, es decir, que es una retroalimentación positiva que favorece principalmente la formación de fibrina como proteína principal de la coagulación. Las dos pruebas de coagulación más utilizadas para estudiar esta cascada es el que se conoce como tiempo de tromboplastina parcial activado, o TTPA, y el tiempo de protrombina. Estas son las pruebas que se han utilizado históricamente para estudiar la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación respectivamente. Si bien estas pruebas tienen ciertas limitaciones, como decíamos recién, son las que se utilizan básicamente o genéricamente, y la investigación del sistema de coagulación se basa o se centra en el estudio de los factores de la coagulación. Pero la actividad de estas proteínas también depende en gran medida de los receptores de superficie específicos y fosfolípidos que vamos a ver a continuación. La necesidad también de presencia de calcio es muy importante en toda la cascada, fíjense cómo está remarcado a lo largo de toda ella, y los diversos factores de coagulación lo vamos a describir a continuación, y vamos a empezar hablando por el sistema de activación de contacto, que es la vía intrínseca de la cascada de coagulación. Bien, entonces, como mencionábamos recién, vamos a hablar en esta primera parte de lo que es la vía intrínseca de la coagulación, de la cascada de coagulación, a través de la explicación del sistema de activación por contacto. Este sistema de activación por contacto comprende el factor 12 o factor de Hagemann, el cininógeno de alto peso molecular, que es conocido como factor de Fitzgerald, y la precalicreína calicreína, que es lo que se conoce como factor de Fletcher. Como mencionamos en algún momento, estos factores no parecen ser esenciales en la hemostasia in vivo, pero hay pruebas de que su capacidad para activar el sistema fibrinolítico puede ser funcionalmente más importante que su propia capacidad para generar péptidos vasoactivos. En concreto, por ejemplo, la bradicinina es liberada por el factor de Fitzgerald, por la precalicreína o la disociación del factor 12 activado. La calicreína y el factor 12 activado también funcionan como agentes quimiotácticos para neutrófilos, por ejemplo, pensando siempre en un proceso de tipo inflamatorio, en una remodelación de matriz extravascular, etc.
Entonces, cuando se unen a superficies cargadas negativamente in vitro, el factor 12 y la precalcreína son capaces de activarse recíprocamente. Son capaces de activarse recíprocamente entre sí mediante una proteólisis limitada. Recuerden que son proteínas tipo serin proteasas, pero aún el acontecimiento central que sucede aquí no está claro. Podría ser un cambio conformacional dando en el factor 12 que afecte su capacidad de fijación, lo cual resultaría en una autoactivación limitada que dispararía el proceso. En cambio, el factor de Fitzgerald actúa como un cofactor dependiente de zinc, facilitando el anclado de la precalcreína y del factor 11, que es lo que tienen graficado aquí, con los que circula en forma de complejo a la superficie negativamente cargada. Facilita esa unión en definitiva. El sistema de contacto puede activar la fibrinólisis mediante ciertos números de mecanismos, como es la disociación de plasminógeno, la activación del activador de plasminógeno tipo uricasa o IUPA, la liberación del activador tisular de plasminógeno, que es el TPA. Pero lo que es más importante desde el punto de vista del laboratorio es que el sistema de activación por contacto conduce a la generación de factor 12 activado. Esto es en definitiva el resultante más importante de esta parte intrínseca de la cascada de coagulación, el cual es en definitiva capaz de activar el factor 11 a 11 activado, iniciando así la cascada de la coagulación con todos los derivados que tiene a partir de la vía intrínseca. Entonces en la otra arista o en la otra vía, en la extrínseca, la cascada de coagulación, el factor tisular, que es lo que tienen aquí especificado, y él es el cofactor de la vía extrínseca, como decíamos recién, y el iniciador fisiológico de la cascada de coagulación. Se trata de una lipoproteína que está ligada a la membrana y aparece de forma constitutiva en muchos tejidos, además del árbol vascular, como por ejemplo las superficies de células estimuladas por inflamación, como los monocitos, y bajo determinadas condiciones también aparecen las células endoteliales. El factor 7 activado, se une al factor tisular, que es lo que tenemos aquí ejemplificado. Se une al factor tisular en presencia de iones de calcio y después se vuelve enzimáticamente activo. Nuevamente aquí hace falta la presencia de calcio como cofactor para coadyuvar en este tipo de reacciones. Pequeñas cantidades de este factor 7 activado están presentes en circulación, pero no tienen actividad enzimática per se, a no ser que se unan al factor tisular. El complejo factor tisular, factor 7 activado, puede activar tanto el factor 10, que es lo que tenemos aquí ejemplificado, pueden activar tanto directamente el factor 10 como el factor 9. Y por tanto se estimulan dos rutas que conducen finalmente a lo que decíamos inicialmente, la producción de trombina. El factor 10 activado, que es lo que tienen aquí ejemplificado, subsiguientemente se une a diferentes factores, entre ellos el factor 5, por ejemplo, y puede formar hasta complejos cuaternarios. Este mecanismo, por tanto, funciona como interruptor de la vía extrínseca después de que se ha producido la coagulación inicial. Entonces, de esta forma y de manera resumida, tenemos descritas las dos vías rápidamente que conducen a la formación de la principal proteína de este fenómeno, de este proceso, que es la trombina, la cual recordemos que tiene como objetivo final transformar el fibrinógeno en fibrina para generar y desarrollar el trombo hemostático. Bien, como agregado de este proceso final de la formación de fibrina proveniente del fibrinógeno, podemos mencionar que el fibrinógeno es una proteína dimérica de gran tamaño
y que cada mitad consta de 3 polipéptidos denominados alfa, beta y gamma, y que están unidos entre sí por puentes disulfuro. En este proceso se pierde un lugar de unión de la plaqueta y aparecen sitios de unión de alta afinidad para el factor 13, generando finalmente la trombina, que es lo que veíamos en esta diapositiva. Es necesario mencionar también que el fibrinógeno se encuentra en las plaquetas, pero la mayor cantidad de este componente o de esta sustancia deriva de la endocitosis del fibrinógeno plasmático mediada por la glucoproteína 2B3A, la cual se acumula en los gránulos alfa y en vez de ser realmente sintetizado en los megacariocitos. La fibrina que tenemos aquí diagramada se forma a partir del fibrinógeno mediante la disociación que realiza la trombina de los péptidos A y B del fibrinógeno. Entonces esta acción proteolítica que realiza la trombina da como compuesto final la fibrina, y la polimerización de esta sustancia finalmente es lo que genera el trombo hemostático o el tapón que ejerce su acción en la homeostasis de la hemostasia. Bien, entonces continuando con esta clase donde estamos mencionando tópicos solamente de la fisiología de la hemostasia, recordemos que la hemostasia en sí es una especialidad en la bioquímica, y lo que estamos haciendo en esta clase es dar un pantallazo general de los diferentes componentes de la fisiología y algo de la patología de la hemostasia. Pero bueno, llegamos a la instancia en la cual tenemos la polimerización de la fibrina, la formación del trombo, y ahora tenemos que mencionar algunos aspectos del sistema fibrinolítico. ¿Qué es el sistema fibrinolítico? Bueno, básicamente la finalidad que tiene, el objetivo que tiene, es lisar la fibrina depositada para restablecer la homeostasis normal del organismo. La enzima central de este sistema fibrinolítico se denomina plasmina, o es la plasmina, la cual normalmente circula como una proenzima, que es la conocida como el plasminógeno, el cual es activado por una disociación proteolítica, y esto es lo que da finalmente la plasmina, que es el componente activo o el compuesto activo del sistema fibrinolítico. Los principales componentes de este sistema fibrinolítico son el plasminógeno, que es una glucoproteína con gran afinidad por la fibrina y que por reacciones de proteólisis autolimitadas genera, como decíamos recién, la plasmina, y esta molécula degrada a la fibrina y el fibrinógeno, con lo cual disuelve ese trombo primeramente formado. Otro componente principal muy importante de este sistema, en el equilibrio de este sistema, es el activador tisular del plasminógeno, que se conoce como TPA, que básicamente la función que tiene es regular la fibrinolisis intravascular y la proteólisis extravascular. Este activador tisular del plasminógeno es básicamente una serina proteasa y es capaz de unirse a la fibrina a través del aminoácido lisina. Cuando estos compuestos se reúnen, la tasa de activación del plasminógeno está marcadamente incrementada, y por tanto la plasmina se genera predominantemente en el sitio de acción y no de forma libre en el plasma. Entonces lo que hace básicamente este TPA es regular ese proceso de formación a través de la fibrinolisis intra y extravascular. Otro componente importante de este sistema fibrinolítico son los inhibidores de los activadores del plasminógeno. El más importante es el denominado PAI-1, por inhibidor de activador del plasminógeno, de su sigla en inglés, y básicamente este compuesto realiza su inhibición por una reacción en dos tiempos. La primera reacción es reversible y la segunda ya es irreversible. Este componente se encuentra en plasma, un tercio aproximadamente de la concentración de este compuesto en el organismo se encuentra en plasma, almacenado en los gránulos alfa plaquetarios y en células endoteliales y hepatocitos. Además, en este sentido, podemos mencionar que existe o se ha descubierto un segundo inhibidor de los activadores tisulares del plasminógeno, que es el que se denomina como PAI-2,
que originariamente se genera a partir de la placenta humana. Parte del PAI-1 también se genera en la placenta humana, pero principalmente este PAI-2 se origina a través de la placenta humana, pero su rol todavía no está bien establecido. Y finalmente es necesario mencionar otro componente importante del sistema fibrinolítico, como son los inhibidores de plasmina. Dentro de los inhibidores de plasmina, el más importante es la alfa-2 antiplasmina, que es un compuesto que forma un complejo estequiométrico con la plasmina, el cual está desprovisto de la actividad, proteásica o esterásica. Este inhibidor de la plasmina inhibe la función de la plasmina a través de la formación de este complejo, básicamente plasmina-antiplasmina, que se denomina PAP. Esta reacción en solución libre es extremadamente rápida, pero depende de la disponibilidad de unión de lisina para la plasmina. De esta forma, la plasmina unida a la fibrina en el coágulo no es accesible al inhibidor. Entonces, los déficits del sistema fibrinolítico son raros o infrecuentes, pero se han asociado algunas veces con una tendencia a la trombosis o a la hemorragia, lógicamente con ese desequilibrio. Y finalmente, para mencionarlo simplemente, otro inhibidor de la plasmina es la alfa-2 macroglobulina, una proteína de importante concentración en plasma, la cual actúa de forma más lenta que el inhibidor de plasmina directo de plasmina. Esto básicamente es para resumir lo que es el sistema fibrinolítico y de alguna manera cómo se intenta mantener el delicado equilibrio con todos los sistemas homeostáticos que hemos venido desarrollando en esta clase. Bien, en esta siguiente diapositiva, simplemente para mencionarlo, porque no vamos a entrar en detalle en las diferentes pruebas o test de laboratorios que se realizan para realizar un estudio completo de coagulación, porque no nos darían los tiempos de una sola clase para poder desarrollarlo, tal vez sea motivo de clases a futuro, pero básicamente los métodos de estudio de la coagulación y fibrinolisis tratan de estudiar o evidenciar la función y la acción de los diferentes factores en las diferentes vías, tanto intrínseca como extrínseca. Pero antes de hablar de esto, es necesario mencionar que las condiciones preanalíticas de toma de muestra para hemostasias son críticas. Si bien en realidad para todos los test de laboratorio es muy importante la fase preanalítica, en hemostasia termina siendo crítica debido a diferentes acciones que ejercen estos factores, que son de activación muy rápida, de resolución muy rápida, de activación muy rápida, por lo cual si uno no tiene perfectamente estandarizadas las condiciones preanalíticas, seguramente la conclusión a la que arribe será errónea. Entonces, la punción, para mencionarlo simplemente, la punción básicamente tiene que ser muy limpia y rápida para evitar la liberación, entre otros productos, por ejemplo, de tromboplastina, y evitar esa liberación de tromboplastina, y la sangre tiene que mezclarse inmediatamente, por ejemplo, con el anticoagulante de elección, que es el citrato sódico, que al quitar el calcio, fíjense la importancia que tiene el calcio en toda la cascada, evita, al quitar ese calcio, el citrato, evita que la sangre coagule. ¿Está bien? En general, para el estudio plasmático, la sangre se recoge en tubos de plástico, siliconados o no, que contienen citrato sódico en una concentración más o menos de 105-130 milimolar, en un volumen de sangre en un volumen de citrato por 9 partes de sangre. Eso es lo estándar, y bueno, era simplemente para mencionarlo. Entonces, las pruebas de hemostasia para estudiar un poquito la coagulación, como decíamos recién, tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activado, que también se conoce como tiempo de cefalina, y básicamente, dependiendo el activador que utilicemos, como el cabolín y demás, va a recibir el nombre de APP o KPTT, etc. Y básicamente con esta prueba estudiamos la vía intrínseca de la coagulación, tratando de evidenciar la falencia o el déficit de estos factores que tenemos allí mencionados. Por otro lado, y para estudiar globalmente la vía extrínseca de la coagulación, tenemos la prueba de laboratorio que se denomina tiempo de protrombina,
y básicamente vamos a evidenciar el déficit o la falencia de los factores 7, factor 2, factor 5, factor 10, etcétera. Esto es simplemente para mencionarlo. Hay muchas pruebas más, pero estos son los dos tests que uno realiza normalmente en la hemostasia, además del recuento de plaquetas, lógicamente, y el estudio de fibrinógenos. Son los que se realizan en cualquier laboratorio de rutina. Y simplemente volver a recalcar que la fase preanalítica, fundamentalmente en la toma y conservación de la muestra por hemostasia, son críticas. Bien, entonces ahora vamos a hablar unos minutos de las trombocitopenias. ¿Cómo se define trombocitopenia? Se define como un descenso por debajo del valor absoluto tomado como referencia, que básicamente o genéricamente se toma por debajo de 100.000 plaquetas por microlitro por 10 a la 9 por litro. La mayoría de las series va más o menos de 150.000 a 450.000 como valor de referencia, pero también está bastante estandarizado el valor de 100.000. Igualmente es necesario comentar que uno empieza a tener alteraciones importantes de la hemostasia cuando el valor de plaquetas desciende por debajo de 50.000 y más aún por debajo de 20.000, y ya por debajo de 5.000 son valores críticos. Les menciono esto porque son diferentes niveles de decisión médica que hay que tener presente, y que por ejemplo cuando uno realiza la evaluación de métodos como una verificación o una validación de un conteo hematológico o de un recuento manual de plaquetas, tiene en cuenta estos niveles que les acabo de mencionar. Volviendo al tema, básicamente trombocitopenia se define como un descenso del valor de plaquetas por debajo de su valor tomado como referencia, y las podemos clasificar en centrales y periféricas. Las de origen centrales, en las trombocitopenias de origen central, podemos dividirlas a su vez, que no vamos a entrar mucho en detalle de la división, pero de la clasificación, pero la podemos dividir en amegacariocíticas o megacariocíticas. En ellas, en las trombocitopenias centrales, la vida media de la plaqueta es normal, y hay una reducción o ausencia de megacariocitos en médula ósea, es decir, si es megacariocítica habrá ausencia, y si es megacariocítica habrá una reducción de la presencia de megacariocitos en médula ósea. ¿Cómo uno hace esto? Bueno, ya habrán visto un poco o verán en la actividad práctica que le hemos dejado un poco la exploración que uno realiza cuando hace un medulograma para ver la presencia de megacariocitos o no, pero lo normal es, a grandes rasgos, encontrar un megacariocito cada 10 o 15 campos de médula ósea productiva cuando uno hace un medulograma. ¿Está bien? Eso es un parámetro muy, digamos, muy flexible, pero es muy raro, o a uno le llama la atención cuando recorre diferentes campos, 20, 30, 50 campos en un frotis de médula y no encuentra un megacariocito. Lo normal es encontrar megacariocitos, generalmente maduros y productores de plaquetas, más o menos uno cada 10-12 campos en un medulograma. Como decíamos recién, dentro de estas trombocitopenias centrales, la podemos dividir en, por ejemplo, a su vez en depresión medular, que esto puede ser causado por infecciones, por agentes tóxicos, que es una exposición profesional, por medicamentos o por sustancias radioactivas. También estas centrales o estas trombocitopenias centrales pueden deberse a una invasión medular por células anómalas pertenecientes a una leucemia, un linfoma, un cáncer metastásico, es decir, a una infiltración medular por células propias o ajenas de la médula que conllevan a una reducción en los elementos productores de las plaquetas, que son los megacariocitos, con lo cual vamos a tener una trombocitopenia. Y finalmente podemos encontrar insuficiencias medulares, como pueden ser aplasias medulares por diferentes motivos, mielodisplasias o mielofibrosis, todas situaciones que llevan a una depresión, a una reducción o a una ausencia de las células productoras de plaquetas. No vamos a entrar mucho en detalle, pero podemos mencionar, por ejemplo, que en las trombocitopenias centrales, donde hay ausencia de megacariocitos, esa depresión puede verse, como decíamos recién, a tóxicos profesionales, medicamentos, sustancias radioactivas. Ya mencionamos lo de la invasión medular, y en la insuficiencia medular podemos hablar de aplasia, hipoplasia, mielofibrosis, como decíamos recién,
También insuficiencias medulares idiopáticas, donde no se puede llegar a la etiología de la reducción o de la insuficiencia medular. También hay trombocitopenias cíclicas, hereditarias, está el síndrome de Fanconi, pero no vamos a entrar mucho en detalle para no prolongar tanto esta parte. En las trombocitopenias de origen periférico, la diferencia principal que tenemos con las de origen central es que la medida media de la plaqueta no está normal, está acortada, porque hay una destrucción generalmente a nivel periférico. El número de las plaquetas es normal, o inclusive está aumentado, y hay aumento de megacariocitos en médula ósea. ¿Por qué? Porque hay una destrucción periférica o captación periférica de plaquetas, y lo que sensa en definitiva la médula ósea es que necesita más plaquetas ese organismo para funcionar, con lo cual exacerba su producción a nivel medular a través de los megacariocitos. Por eso generalmente podemos encontrar un número normal o aumentado de megacariocitos en médula ósea. La clasificación de las trombocitopenias periféricas las podemos dividir en inmunológicas, que a la vez las podemos dividir en agudas o crónicas, y a las que se deben por hiperconsumo e inclusive la distribución incorrecta. Estas inmunológicas, como decíamos recién, son obviamente procesos inmunológicos que ocasionan la destrucción de plaquetas, y pueden ser agudas como infecciones o causadas por medicamentos secundarias a estos fármacos o a estos medicamentos, como sales de oro, heparina, quinidina, etc. Y infecciones pueden ser generalmente o son generalmente de tipos virales. Las crónicas pueden tener motivo o no tener un motivo, como la púrpura trombocitopénica idiopática, en la cual no se conoce el origen, o pueden ser secundarias, por ejemplo, a patologías de tipo autoinmune como lupus eritematoso, síndromes linfoproliferativos, inmunodeficiencias adquiridas, etc. Finalmente, en esta clasificación de trombocitopenias periféricas podemos mencionar también la causa del hiperconsumo. Este hiperconsumo puede verse a diferentes situaciones, pero principalmente o mayormente se ven a casos de sepsis, un hiperesplenismo por mayor secuestro de esas plaquetas, procesos microangiopáticos donde hay destrucción y mayor consumo, hemorragias intensas, hemodiálisis, etc. Y también el hiperesplenismo, además de clasificárselo como de hiperconsumo, puede ser clasificado como una trombocitopenia periférica por una distribución incorrecta. Ahí principalmente se ubica el hiperesplenismo. También podemos mencionar atrapamiento en el hígado, atrapamiento en otros órganos, pero son más infrecuentes. Finalmente, y para mencionarlo, ¿cómo transcurre esto en el cuadro clínico del paciente? Bueno, generalmente los pacientes presentan mayores púrpuras petequiales y o equimóticas, epistaxis, gingivorragia, es decir, un sangrado con mucha facilidad, y ese sangrado no se detiene fácilmente, e inclusive en las mujeres metrorragias o menstruaciones abundantes, un sangrado abundante que tampoco termina o finaliza fácilmente. Y con menor frecuencia se pueden observar hematurias u hemorragias digestivas. Todo esto es necesario mencionarlo para tenerlo en cuenta cuando uno realiza la anamnesis en el paciente, ¿verdad? Bien, finalmente vamos a mencionar ahora algunos tópicos de las trombocitopatías. Como verán, el temario de esta clase es bastante extenso y estamos simplemente mencionando algunos tópicos de cada uno de estos temas a desarrollar, porque sería muy extenso para hacerlo en una clase, pero como consideramos que todos son importantes y queríamos que tengan un pantallazo de esto, es que lo estamos mencionando. Básicamente se define un estado trombocitopático cuando las plaquetas son cualitativamente deficientes, lo cual predispone a eventos hemorrágicos de diferente relevancia. Las trombocitopatías pueden clasificarse en congénitas o adquiridas. Dentro de las congénitas tenemos las debidas al defecto de las glicoproteínas de membranas plaquetarias, entre las cuales podemos mencionar el síndrome de Bernard-Soulier,
por ejemplo, que es una patología de herencia autosómica recesiva que se debe a un déficit del complejo glicoproteico 1B9, y básicamente esto se exterioriza, o uno lo observa en un frotis de sangre periférica, como plaquetas grandes y en valor absoluto disminuido. Ya lo vamos a ver, no solo que son funcionalmente deficientes, sino que también están disminuidas en cantidad. Ya vamos a ver a continuación algunos frotis para que veamos algunos ejemplos de las diferentes morfologías plaquetarias. Aquí también dentro de las trombocitopatías congénitas debido al defecto de glicoproteínas de membranas tenemos la trombastenia de Glassman, que es una de las más conocidas, también es de herencia autosómica recesiva, y aquí la deficiencia se debe o está radicada en la glicoproteína 2B3A, que es uno de los complejos más conocidos en el plaquetario, lo cual hace que el fibrinógeno no se fije normalmente como debe hacerlo. Y también tenemos otros déficits glicoproteicos como el complejo 1A2A y el déficit de la glicoproteína 4. Dentro de las trombocitopatías congénitas debido a defectos en la liberación plaquetaria, tenemos aquellas que se deben a la disminución del contenido intraplaquetario, cuando tenemos disminución de los gránulos densos. Aquí tenemos diferentes síndromes para comentar, pero por ejemplo los más conocidos son el Wiskott-Aldrich, el síndrome de Shediac-Higashi, y hay algunos otros síndromes menos conocidos. Trastorno de la liberación del contenido de los gránulos es otra trombocitopatía congénita debido a defecto en la liberación plaquetaria, y aquí las alteraciones están en el metabolismo del ácido araquidónico, muy importante en lo que es la homeostasis de la activación plaquetaria. También tenemos defecto en la movilización de calcio. Recuerden que todos estos fenómenos son dependientes de este ion, como importante en toda la cascada de activación de estas células. Y finalmente, para mencionarlo, dentro de las trombocitopatías adquiridas tenemos las debidas a procesos patológicos y las inducidas por medicamentos. Recuerden que estas son adquiridas. Entonces, dentro de las asociadas a procesos patológicos tenemos la uremia, las hepatopatías, los síndromes mieloproliferativos crónicos, macroglobulinemias, lupus eritematoso sistémicos, cardiopatías congénitas, leucemias agudas, aplasia medular, anemia perniciosa, escorbuto, circulación extracorpórea, transfusiones múltiples, etcétera. Es decir, son todas asociadas a procesos patológicos que conllevan a un mal funcionismo o a un déficit cualitativo de las plaquetas. Y finalmente, las inducidas por medicamentos podemos mencionar, por ejemplo, la más conocida es la acción del ácido acetilsalicílico, la aspirina, que genera en definitiva ese trastorno en la activación del ácido araquidónico y demás, con lo cual conlleva que la plaqueta no pueda realizar su acción. Básicamente lo que hace el ácido acetilsalicílico inhibe el metabolismo de la ciclooxigenasa de modo irreversible, lo cual da lugar a una deficiencia de la plaqueta para sintetizar los endoperóxidos cíclicos y el tromboxano A2. Esa es básicamente la acción del acetilsalicílico. También otros compuestos antiinflamatorios como la indomicina, la sulfipirasona, la fenilbutazona, el dextrano, etcétera, y los antibióticos, los beta-lactámicos sintéticos. Recuerden que todos estos compuestos son acumulativos y impactan directamente en la vida media de la plaqueta, y uno puede verlo esto en la durabilidad y el recambio plaquetario. Me refiero el proceso o el accionar acumulativo de estos compuestos. Bueno, dicho todo esto, ahora para ilustrar un poco esta clase con algunos ejemplos gráficos y de frotis, vamos a comentar y mostrar algunas fotos de algunos frotis que tenemos en biblioteca, para poder dilucidar un poquito qué es lo que a uno debería llamar la atención en un frotis de sangre periférica cuando ve alguno de estos compuestos alterados. Normalmente uno, cuando se enfoca en un frotis de sangre periférica, lo que más le llama la atención son los glóbulos blancos. Aquí tenemos un neutrófilo y un monocito normal, pero uno no tiene que perder el contexto de dónde está ubicado y qué es lo que está viendo. Este es un frotis perfectamente normal, donde, como decíamos recién, en la serie blanca tenemos un neutrófilo y un monocito.
Los glóbulos rojos aparentemente están con una buena distribución, con una buena depresión central. Tenemos algunas formas relativamente diferentes que tendríamos que apreciar en el contexto del frotis para ver si se repite. Y aquí están ubicadas las plaquetas. Fíjense que tienen una distribución bastante heterogénea. El tamaño es normal. Estos son tamaños normales. Hay algunas que tienen un tamaño mayor, otras que son pequeñas, pero recuerden que más o menos son células que van de 1,5 a 3,5, 4 micras. ¿Está bien? Y siempre tomamos como referencia que un glóbulo rojo normal tiene entre 6 y 8 micras, 6 y 9 micras para ubicarnos. Entonces, en este contexto, estas plaquetas son totalmente normal en distribución, en tamaño, en morfología. Aquí nuevamente tenemos una serie plaquetaria conservada con una normocitosis plaquetaria, y lo que tenemos aquí a la derecha para ejemplificar es una anisocitosis plaquetaria con plaquetas de diferentes tamaños, algunas de gran tamaño como esta, otras totalmente normales y otras de tamaño intermedio. Fíjense, estas dos plaquetas, esta y esta, tienen un gran tamaño, y esto, por ejemplo, en los contadores hematológicos automatizados se traducen como un PDW, es decir, una amplitud de distribución plaquetaria aumentada. Para ese tipo de parámetros, con esos contadores hematológicos, ya hay valores de referencia establecidos contra lo cual uno puede compararse. Fíjense además, lógicamente, que tenemos una poiquilocitosis importante en este frotis, en la serie roja, respecto a un frotis normal. Pero bueno, estos son elementos que deben llamar la atención. Estos podrían ser catalogados como proplaquetas, es decir, el antecesor de la plaqueta madura, y habría que ver en el contexto, en la situación clínica de ese paciente, con qué situación está cursando. Aquí tenemos otro ejemplo. Seguimos siempre comparando con la distribución plaquetaria normal. Aquí en la diapositiva anterior veíamos que la distribución era relativamente normal, aquí lo estamos viendo que es relativamente normal, lo que sí el tamaño no es normal. En esta que tenemos aquí estamos viendo que la distribución no es normal, tenemos agregados plaquetarios. Esto puede verse a diferentes situaciones. Lo más común es lo que decíamos al principio, es una mala extracción o un problema en la extracción de la sangre, la obtención de la muestra, que llevó a la liberación de sustancias procoagulantes, toda la cascada que veíamos recién se activó, o diferentes factores císticos que hacen que estas plaquetas se agreguen. Entonces uno lo ve en el frotis de esta manera, y cuando esto, por ejemplo, realiza un recuento automatizado manual, ve un descenso de valor de plaqueta respecto al valor de referencia, con lo cual podríamos pensar que el paciente está cursando con una trombocitopenia, cuando en realidad la hemos generado nosotros artificialmente, es decir, es un artificio técnico, y esto es una forma de corroborarlo. Hay diferentes situaciones a tener en cuenta, pero esto es muy llamativo, y esto uno generalmente no debería encontrarlo en un frotis. Fíjense que tenemos algunas en buen estado, pero esto no es normal. Aquí lo que tenemos para ejemplificar en el vidrio de la izquierda es un frotis de sangre periférica, donde tenemos un paciente con un hipoesplenismo cursando con una enfermedad celíaca, donde se muestra una plaqueta gigante. Fíjense el tamaño de esta plaqueta, prácticamente es más grande que este glóbulo rojo, que no es de los mejores. Este puede ser un glóbulo rojo normal. Fíjense que tiene prácticamente el mismo tamaño, 7 micras. Esto es una proplaqueta, y esto no es normal. Muchas veces uno suele confundir esto con una célula nucleada como un linfocito, pero esto claramente es una plaqueta. Fíjense, uno no puede diferenciarla de esta, y tampoco puede ver ningún núcleo, ningún citoplasma. Lo que tienen aquí a la derecha es un frotis de sangre periférica con un síndrome que se denomina síndrome de plaquetas grises, y muestra plaquetas agranulares. Comparando con las plaquetas que veíamos en frotis anteriores, no exactamente en este, que no es el mejor, estas plaquetas están depletadas de gránulos, como decíamos recién. Entonces eso se traduce en la coloración de McDougall-Giemsa convencional como plaquetas agranulares, donde esos gránulos están disminuidos en cantidad. Lógicamente esto puede llevar a una trombocitopatía o un defecto cualitativo de esas plaquetas por una disminución del contenido de esos gránulos, principalmente alfa, que es lo que da el nombre de síndrome de plaquetas gris por la coloración, y todo esto conlleva a una deficiencia en la funcionalidad plaquetaria. Esto no es que esté
fea la coloración o tenue, fíjense que los glóbulos rojos están muy bien coloreados, sino que es realmente la coloración que toman las plaquetas al estar degranulada. Volviendo a la anterior, fíjense, esta es una coloración de una plaqueta normal, que se debe principalmente a esa coloración en la presencia de los gránulos. Cuando vamos a esta, vemos que estas plaquetas están como fantasmas, como grises, ¿no? Como dice su nombre. Bien, y finalmente, para terminar, quería mostrarle estos dos frotis, que son situaciones que se presentan normalmente, y en el cual tenemos en el de la izquierda tenemos un frotis de sangre periférica de un síndrome mieloproliferativo crónico con anisocitosis plaquetaria. Fíjense el tamaño, el gran tamaño de algunas plaquetas. Esto es muy común verlo concomitantemente con el síndrome mieloproliferativo crónico, o inclusive una reacción leucemoide o una desviación a la izquierda. Podemos encontrar estas plaquetas de diferentes tamaños, algunas catalogadas directamente como gigantes. Y finalmente, esto que vemos a la derecha, que es lo que se denomina satelitismo plaquetario, si bien es un poco más infrecuente, es probable que ya lo hayan visto en su carrera profesional o en algún momento lo vean. ¿Qué es esto básicamente? Bueno, en este frotis lo que se muestra es la adhesión de las plaquetas a un neutrófilo. Este fenómeno se denomina satelitismo plaquetario, y si bien es raro y por ahí poco conocido, se caracteriza por la presencia de rosetas formadas, de este tipo, formadas por leucocitos, principalmente con actividad fagocítica como neutrófilos, inclusive mielocitos, monocitos, eosinófilos, rodeados por plaquetas que pueden ser fagocitadas por estos elementos. En la mayoría de los casos, esto se produce cuando se emplea DTA como anticoagulante, por el fenómeno de activación que ejerce este anticoagulante. Y básicamente lo que uno primeramente tiene que hacer es corroborar esto realizando un extendido directamente sin anticoagulante, que es lo que siempre se recomienda, normalmente de punta de jeringa, y corroborar que esto que ha visto con la muestra proveniente que tenía anticoagulante no se repita. Esto lógicamente, cuando uno realiza un recuento automatizado y tenemos ese fenómeno del anticoagulante, vamos a tener una disminución también de las plaquetas, no porque realmente el paciente lo tenga, sino porque tenemos este fenómeno de satelitismo. Entonces son situaciones a tener en cuenta cuando uno va a hacer un estudio o un abordaje de este tipo. Bien, muchas gracias por su atención y seguimos en contacto a lo largo de la actividad práctica y en un futuro. Muchas gracias y buenas tardes.